El tema de este proyecto, de este mural, es un cincuentenario, celebrar un cincuentenario de la prepa. Se me ocurrió plantearlo a base ¿de qué? De sus alumnos. O sea, es un mural iconográfico. Son personajes reales de cuando estuvieron en la prepa. Están como una especie de espectadores, como en esas fotos que suele haber de fines de curso, ¿verdad? Donde todos se ponen, ¿verdad? Con su corbata muy bien a una foto de grupo. Por eso lo repartí en dos lados. Y en medio están los maestros y hay una familia. Uno de ellos tiene una linterna, de aquellas antiguas, ¿verdad? Que eran de petróleo. Entonces, eso solo significa la luz. La educación, el aprendizaje, es recibir luz. Un reloj de arena, que es símbolo del tiempo. Se dice que un día que pasa jamás vuelve. Entonces tenemos que aprovecharlo y tener el tesón suficiente, la constancia a través del metrónomo, ¿verdad? Que nos está señalando un ritmo, el ritmo al que debemos trabajar. El árbol, que en este caso no es un árbol, sino que son dos, juntan sus troncos y son base de la familia. El tintero, lógicamente, la literatura. Aquí tenemos la música, la pintura, los deportes, por supuesto, la filosofía, los bustos de Aristóteles, la justicia, que son las leyes, o sea, derecho. Ese mismo abanico lo tenemos en la parte central. Es un abanico de posibilidades. Esta partitura que estamos viendo aquí, al lado izquierdo, es parte de las simbologías de las artes. También tenemos ahí las máscaras de la comedia, del drama, simbolizando el teatro. En la parte derecha de esta obra tenemos algunos elementos que se refieren a la cuestión de la ciencia, de la tecnología. Desde luego tenemos referencia a la medicina, referencia a la química, un telescopio. Tenemos también un robot, que es el robot que utiliza la preparatoria para competencias, ¿verdad? Que tiene ya programadas año con año. Para delimitar esos espacios hacia la izquierda y hacia la derecha, puse unos postes del alumbrado público. En la parte superior hay una lámpara y también un señalamiento de los que realmente existen en nuestros postes, en las calles, en las esquinas, y que dice Tecoyotitla, o sea, es la calle donde está la prepa, haciendo un recuerdo de cuando yo llevaba a mi hijo a la escuela, que no tardaba más de 15 minutos en bajar desde aquí hasta allá. Veíamos de pasada los volcanes. Yo llegaba precisamente a la calle de Tecoyotitla a llevarlo. Es un recuerdo que guardo por ahí, ¿no? Muy grato. Son pequeños detalles, ¿verdad?, que quizá no se adviertan de primera vista, pero ahí están, ahí quedan. Generalmente pienso yo que los cuadros nunca se terminan del todo. Pudieran haber sido un poco mejores, pero en esta obra me parece que en cierta forma he logrado una cosa que me satisface mucho. En primer lugar, por el tema. El tema me parece que es algo importante porque es un mensaje para la juventud, para la posteridad, para los que vienen después. Tengo fe en el futuro.